señores expositores, muy buenas noches con todo el público que nos acompaña. El día de hoy nos convoca el poder conversar acerca del tema de la declaración del imputado y si este constituye un medio de prueba o un medio de defensa. En ese sentido, se debe entender que el imputado que es citado a juicio está revestido de una serie de garantías, ya que en su contra, siendo un proceso en el cual existe una pretensión punitiva instaurada en su contra y él teniendo el derecho de defenderse, es en este proceso que va a ser heterocompuesto por un decisor imparcial, en el cual se debe analizar si la declaración que presta este imputado debe constituir un medio de prueba o un medio de defensa. Esas son las dos grandes posturas que existen en la actualidad. Tema que se debe tratar en primer término también es el hecho de que dentro de las prerrogativas que él posee se encuentra el de guardar silencio, el derecho de guardar silencio, que hace referencia a la remisión del caso Miranda de los Estados Unidos, por el cual todo imputado, luego de haber sido informado de sus derechos al inicio de un juicio oral, puede optar por una postura que es la de guardar silencio durante todo el juicio, poder declarar al final del debate probatorio o poder hacerlo en lo que viene a ser su autodefensa material. En ese sentido, tenemos que considerar que una vez de que se llega a juicio, es muy probable que este imputado haya declarado a nivel de investigación preliminar o de investigación preparatoria. En ese entendido, debemos ver que si el imputado, por mandato expreso de la norma del Código Procesal Penal, se establece que él, si es que decide guardar silencio, el juez podrá ordenar leer sus declaraciones previas. Se leerán sus declaraciones previas. ¿Constituye eso, leer sus declaraciones previas, una vulneración al derecho a la no autoincriminación o al derecho a guardar silencio? Desde mi punto de vista como defensa considero que sí podría afectarse de esa manera. ¿Por qué? Porque el imputado a lo largo del proceso son actos de investigación que se están realizando, si bien es cierto, su declaración va a ser prestada en presencia de un abogado defensor, que muchas veces no es el mismo que llega a juicio oral, dado que van cambiando de abogados a lo largo del desarrollo del proceso, y es recién en el juicio oral donde se evidencia la necesidad o el derecho del imputado de querer guardar silencio. No obstante, tenemos esa carga que establece el propio Código Penal, Procesal Penal, que es que si él decide guardar silencio, se podrán leer sus declaraciones. ¿Cómo valorar la declaración de un imputado en juicio? ¿Se puede condenar a un imputado con su propia declaración? De manera excepcional, se debe considerar que la declaración del imputado puede constituir un medio de prueba, y así lo señalan el artículo 160 y 161 del Código Procesal Penal, referidos a la confesión y a la confesión sincera, ¿no? En este caso, luego de haberse establecido una pretensión punitiva en contra de un imputado, él decide, en mérito a un proceso, ya sea de determinación anticipada o una conclusión anticipada, decide aceptar los cargos y por lo tanto se emite una sentencia conformal. Es en ese caso de que su declaración sí va a ser tomada y esta confesión en sí va a ser tomada como un medio de prueba. Pero no solo se necesita de esa confesión, sino que esta confesión tiene que estar resguardada y respaldada por una serie de elementos, otros medios de prueba que justifiquen esa conformidad que da con la pretensión que contra él se presenta. Ahora, tema distinto es el hecho de tratar de condenar a una persona por su propio dicho. A mérito de esto, cuento con una sentencia de vista recaída en el expediente 2324-2015 de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, en la cual se analiza este tema, ¿no? En el presente caso, se atribuía que el elemento subjetivo del tipo, estamos ante el tipo, la comisión de un delito por uso de documento privado falso, y señala la Fiscalía que el elemento subjetivo del tipo dolo había sido acreditado con la propia declaración de la imputada.
Del análisis que realizan los magistrados de nuestra Corte Superior de Justicia, Cornejo Palomino, Rodríguez Cantegoso y Coaguila Valdivia, establecen en primer término que es cierto, en un cierto momento, en el modelo inquisitivo se consideraba como objeto del proceso al imputado, y la reina de las pruebas era la confesión. Entonces bastaba lo que él dijera para poder condenarlo. Confesión que en algunos casos se daba incluso vía coacción o vía tortura. Tema aparte. Al haber cambiado de paradigma, haber pasado de ese proceso inquisitivo a un proceso acusatorio, con rasgos adversariales, el imputado ya no es el objeto del proceso, sino que viene a ser una parte procesal o un sujeto procesal contra el cual se tiene una pretensión punitiva. ¿Cuál es la conclusión a la cual llegan nuestros señores magistrados? Llegan a la conclusión que corresponde, en virtud del principio de onus proandi, que quien alega un hecho debe probarlo. Corresponde al Ministerio Público poder acreditar, más allá de toda duda razonable, no solo el aspecto objetivo descritos en los hechos, sino también el aspecto subjetivo. En este caso, versaba sobre determinar si concurría el dolo por parte de la imputada. Y ellos consideran que la Fiscalía, el Ministerio Público, no contaba con elementos suficientes como para acreditar el dolo. Y se termina confirmando la sentencia absolutoria porque corresponde a la Fiscalía probar el dolo y no se puede probar con la propia declaración de la imputada. En ese sentido, hay que también reconocer, y me ha pasado en la práctica muy corta de mi vida profesional, que en alguna oportunidad dialogando con un magistrado me señalaban: ¿por qué tu imputado declara? Bueno, el tiempo por el cual declaró fue algo prolongado, y me mencionó al final de la audiencia, ya fuera de audio: ¿por qué declara tanto tu imputado si igual no voy a tomar en cuenta lo que él diga? Ese fue el comentario. Entonces mi crítica fue: doctor, pero si está declarando, entiendo de que si un imputado viene a juicio a declarar y solo es su dicho, va a ser muy difícil que le crean, porque estaríamos incurriendo en la falacia que es cierto porque yo lo digo, y eso no es así. Tiene que estar acreditado con otros medios de prueba, y en el caso que comento, no solo era la declaración del imputado, sino que conforme se iba prestando esta declaración, él iba señalando: tengo tal prueba, tengo tal prueba, tengo tal prueba, refiriéndose a pruebas documentales X, que también fueron válidamente ofrecidas y admitidas para juicio oral. En ese sentido, comprendo como defensa que la declaración del imputado sola es un medio de defensa. En algunos casos no se le puede condenar con su propia declaración, sería una vulneración al derecho a la no autoincriminación desde mi humilde punto de vista, y lo que sí es permitido y viene siendo utilizado es el hecho de que la declaración del imputado suele ser utilizado luego, al momento de la valoración probatoria, como un indicio de mala justificación. Eso es lo que actualmente viene sucediendo y podría hasta cierto punto ser entendible. Otro de los temas es el hecho que cuando sucede que un imputado decide guardar silencio, hay en primer término que definir qué consecuencias puede tener por el hecho de guardar silencio, y esta defensa entiende que no puede tener ningún tipo de consecuencias. Es decir, que no puede haber consecuencias al momento de la determinación de la pena. Ha existido a lo largo de las resoluciones que se vienen emitiendo por distintas salas, no la de Arequipa, situaciones en las cuales un imputado guarda silencio y esto lo consideran como un agravante e incrementan la responsabilidad al momento de determinar judicialmente la pena. Eso considero, sinceramente, que sería una afectación a su derecho a la no autoincriminación, a su derecho a guardar silencio, porque si desea guardar silencio no puede utilizarse en su contra bajo ningún momento ni ningún concepto, y no puede constituir un agravante de pena. Quiero empezar dando el saludo a todos los presentes, agradeciendo al Colegio de Abogados por permitirme estar aquí otra vez para poder conversar un poco acerca de este tema que es bastante discutible. Agradezco también a los señores que me acompañan y adelanto que mi posición es relativamente muy cercana
a lo que acaba de exponer el señor abogado. Esperamos que entre los dos logremos hacer un contrincante suficiente para el doctor Fernán Fernández. Comienzo entonces por mi conclusión. Para mí, la declaración del imputado es un medio de defensa y no puede ser valorado de ninguna forma en el proceso penal. Primero, tenemos que situarnos en el sistema jurídico que nos acoge. Estamos en un sistema de raíces eurocontinentales, es decir, no estamos en un sistema del americanismo, el sistema anglosajón, el common law. Si bien hemos adoptado algunos rasgos de este sistema y que puede ayudarnos a solucionar algunos problemas que surgen en el procesamiento de nuestras causas penales, no podemos olvidar o desprendernos de nuestro sistema eurocontinental. El sistema eurocontinental tiene como base la garantía de derechos. Entonces, uno de los pilares del sistema eurocontinental es el principio de legalidad. Más allá entonces de posiciones doctrinarias y disquisiciones respecto a si el derecho a guardar silencio es distinto al derecho a no autoincriminarse o es distinto al derecho a no autoinculparse o declarar contra sí mismo, debemos entender en genérico, como lo dice el profesor Manuel Miranda Trampes, uno de los más grandes exponentes respecto de la teoría de la prueba en el sistema eurocontinental, lamentablemente desaparecido hace muy poco. Claramente él sostiene que en nuestro sistema no podría dársele un valor, menos un valor para incriminación a la declaración del imputado. Pero, como decía, recurramos a nuestra ley. La doctrina será una fuente secundaria, nuestra ley la primigenia. El Código Procesal Penal vigente nos dice, entre otras cosas, que el imputado tiene la posibilidad de pronunciarse respecto de la imputación que recae en su contra con la finalidad de ejercer su defensa. Y aquí recurrimos entonces a la teoría del proceso. Un proceso penal es un proceso como en otras áreas del ordenamiento jurídico. Un proceso entendido de la manera correcta, en su sentido fuerte, como dice Montero Aroca, es una lucha de dos posiciones contrarias. Dos posturas las cuales se someten a la decisión de un tercero. Entonces, la imputación fiscal, la imputación de un hecho punible, será ese primer pilar del proceso. Y la resistencia, la oposición a esa imputación, será ese segundo necesario pilar para conformar recién la relación jurídico-procesal. El pronunciamiento entonces del imputado respecto de la imputación de un hecho punible en su contra será solamente su manifestación de la resistencia hacia la pretensión punitiva. Más que eso, no lo es. Ahora, de este tema surgen muchas situaciones que se pueden discutir. El imputado, al decidir declarar, ¿está obligado a decir la verdad o no lo está? Si la coartada o la justificación que señala es desbaratada, es demostrada en su falsedad, ¿eso puede ser un indicio de mala justificación, como indicaba el doctor Paredes? Manuel Miranda Trampes lo descarta, primero. Clarea Olmedo también, para alegar fuerza doctrinaria. Pero también nuestro Código Procesal nos dice, si la versión del imputado es la que es objeto de prueba para la responsabilidad que se dicte en una sentencia. El artículo 156 del Código nos dice qué es objeto de prueba en un proceso penal. Y dando una lectura a esto, se indica que son objeto de prueba los hechos que se refieran a la imputación
la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito. Es decir, la versión del imputado, la resistencia del imputado a esa pretensión punitiva no es objeto de prueba. Primera razón. Segunda, si establecemos como regla que el proceso penal debe seguir las garantías, los cánones de toda la teoría del proceso, entonces la actividad probatoria tiene un íter, el cual está definido como el ofrecimiento, la admisión, la actuación y posterior valoración de la información para considerarla prueba válida. La declaración del imputado jamás va a pasar por esos supuestos, por esos pasos, por ese camino. No va a pasar por ese camino la declaración del imputado. Entonces, no puede considerarse una prueba en estricto. Otro de los puntos que se puede tocar de manera muy rápida es si la declaración del imputado es obtenida en la etapa de investigación preparatoria y el artículo 325 del Código Procesal Penal expresamente dice que lo obtenido en la etapa de investigación preparatoria o en la etapa intermedia solo sirve para emitir decisiones en esas etapas, ¿cómo así podríamos utilizar esta información obtenida en la etapa de investigación para emitir una sentencia? Si el artículo 325 solo expresa dos excepciones para poder valorar en una sentencia información obtenida en la etapa de investigación: la prueba preconstituida y la prueba anticipada. Creo que nos relevamos de argumentación para concluir que la declaración del imputado no es ni prueba anticipada ni prueba preconstituida, entendida esta como actuaciones o informaciones objetivas e irreproducibles. El artículo 394, que nos habla de los requisitos de la sentencia, también hace una referencia a ello, cuando nos dice que la sentencia debe contener la enunciación de los hechos y circunstancias objetos de la acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio y la pretensión de la defensa del acusado. Es decir, nos dice, la sentencia debe tener cuál era la pretensión, cuál era la oposición. Esto como carácter postulatorio, no como medios de prueba. De esto se desprende también la posibilidad, como dice el doctor Humberto, que regula equivocadamente, creo, el Código Procesal, de leer las declaraciones previas de un imputado que se niega a declarar en juicio, o la posibilidad de contrainterrogar un acusado que acepta declarar en juicio. Porque las reglas establecidas para la declaración del imputado son claras y sostienen que el imputado no puede ser contrainterrogado y se le debe permitir dar una versión solamente respecto de lo que le convenga a su defensa. Así está establecido el Código Procesal. Sin más, para no excederme, voy a tocar un último punto que puede estar sintetizado en lo siguiente. Esto quiere decir, esta posibilidad de que el imputado que decide emitir pronunciamiento acerca de la imputación en el juicio no diga la verdad, ¿significa un derecho a mentir? Esta discusión se ha desviado a un tema de etiquetas. Los detractores de esto señalan no puede ser considerado un derecho porque un derecho es exigible y un derecho es siempre valorado positivamente. Entonces, la mentira no podría ser un derecho. Correcto. Entonces, es por eso que la doctrina también, dando respuesta a esto, dice, si no se quiere aceptar que en la práctica el imputado tendría un derecho a mentir, pues digamos que no tiene la obligación de decir la verdad. Y si no tiene la obligación de decir la verdad, como decía Miranda Estrambes, ¿qué es lo que te va a decir? Algo no acorde a la realidad, ¿no es cierto? Y no tiene esto una sanción posible en nuestro sistema eurocontinental, a diferencia abismal con el sistema anglosajón o del common law,
donde sí existe obligación de decir la verdad para aquel acusado que decida declarar. Y es más, existe la amenaza de sanción por perjurio, por mentir. En nuestro sistema no existe. Entonces, si tengo la posibilidad de no decir la verdad sin sanción alguna, aquellos concluyen que tengo derecho a mentir. La etiqueta de derecho la quitaremos, pero en la práctica eso es lo que sucede. Procesalmente hablando, lo que hace el imputado es resistir una imputación, no dar una versión que sea objeto de prueba. Y quizá más adelante tendré la oportunidad de referirme a lo que consideramos hechos impeditivos o hechos nuevos que revisten una discusión aparte respecto del onus probandi y la distribución de carga de la prueba. Hasta ahí les agradezco y espero nuevamente intervenir. En primer lugar, mi agradecimiento al doctor Orestes por la invitación como representante del Colegio de Abogados, nuestro gremio, y a todos ustedes por estar aquí presentes, dejando muchas veces tantas cosas que hay que hacer en la casa, pero siempre es bueno compartir o hacer un espacio para compartir algo de conocimiento. Como siempre digo, el profesor Mario Bovel decía, el conocimiento hay que compartirlo, porque mientras más se comparte, más se incrementa. Y definitivamente lo que estamos escuchando hoy, algo va a quedar, sobre todo con una semilla en nuestro interior, capaz para hacer una investigación. Este tema es un tema de tesis seguramente para un doctorado. Bien, empiezo. Nuestro sistema es en su generalidad eurocontinental, pero lamentablemente a partir de la admisión de un nuevo modelo acusatorio hemos, quiera sea o no, internado en nuestro sistema legal peruano el modelo acusatorio del common law con ciertos matices. ¿Por qué? Porque hemos considerado, eso digo porque hay un Código Procesal Penal único para Latinoamérica y ha venido una ola de reforma procesal penal en toda Latinoamérica, salvo algunos estados de México, salvo y de Argentina. Después toda Latinoamérica está con un proceso penal acusatorio reformado a su realidad en muchos casos. Dos, nuestro sistema europeo continental o romano germánico se comunica con el common law, siempre se ha comunicado. Y dos variables de comunicación han sido precisamente, por ejemplo, los derechos del imputado en una investigación penal, a partir de la cláusula Miranda, motivo de la sentencia del caso Miranda versus Arizona de 1965. Por ejemplo, también en el caso de la prueba prohibida, las reglas de exclusión de prueba y las excepciones a las reglas de exclusión de prueba, que es americano. Volvemos al primer punto. Nuestro sistema, si bien ha recepcionado la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del caso Miranda del año 65, ahí nos hemos quedado y no hemos incorporado a nuestro sistema todo aquello que después de Miranda ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos. Nos hemos quedado ahí. En Miranda se decía precisamente que el investigado tiene derecho a guardar silencio o a abstenerse de declarar. Si lo hace, lo declarado será usado en el juicio. Tiene derecho a comunicarse con una persona más allegada, tiene derecho a una defensa técnica que lo patrocine en investigación, etcétera, etcétera. Eso hemos recepcionado nosotros. ¿Pero qué no hemos recepcionado? Varias otras decisiones de la Corte Suprema. Por ejemplo, el derecho de guardar silencio, ¿de quién es?
es del investigado, no es del Estado, es del investigado. Y si él decide declarar, ¿qué está haciendo? Renuncia a su derecho y declara. Y eso que declara, bajo un presupuesto, sin coacción, sin violencia, sin tortura, vale. Pero claro, va a requerirse defensa. Perdón, eso vale. Si él guarda silencio, guarda silencio. ¿Necesita defensor? Se espera al defensor que venga. Pero al defensor privado de su elección, después, si es que no quiere defensa o no se resiste a designar un defensor por entrampar o no querer que se haga la diligencia, recién viene la defensa pública. A diferencia de nosotros, ¿no? En muchos casos, lo primero en una intervención es traer al defensor público, precluyendo el derecho del investigado, porque el derecho del investigado es, señor, su defensor privado. ¿Quién es su defensor privado? ¿Quién es su abogado? Y si él dice no, no tengo o no quiero, recién viene el defensor público. No como hacemos nosotros, que primero le ponemos al defensor público, ¿no? En algunos casos, por supuesto. Otra, si el investigado en el momento de la intervención, interviene la policía y el investigado dice, lo siento mucho, era muy mala, la tuve que matar, o sea, reconoce hechos, eso que dice, vale. Para nosotros estaríamos en cuestionamiento, porque diríamos eso no vale, porque no tenía defensor privado o defensor técnico. Entonces, hay varias otras decisiones de la Corte Suprema que han ido morigerando o ampliando el concepto Miranda, que no las tenemos nosotros. Nos hemos quedado en el año 65. Ahora, ¿por qué debemos de mirar al common law? Porque de ahí viene pues, el modelo acusatorio. Italia, España, ¿a quién ha copiado? ¿A quién ha mirado? Al common law. Para sus procesos reformados han mirado al common law y han recepcionado mucho del common law. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos copiando y queremos copiar y queremos seguir el modelo español, el modelo italiano. O sea, queremos copiar a los copiadores. Y a mí no me parece que eso sea correcto. Si yo quiero copiar a alguien, copio pues al original. Y eso es lo que está pasando en nuestro sistema, en nuestro proceso penal actual. Tenemos todavía un cruce, ¿no?, mental de entendimiento de las normas del modelo del common law, porque no encaja en más de 400 años de modelo romano-germano. Y en Arequipa, este mes de octubre cumplimos 10 años de la reforma procesal penal. 10 años, somos todavía niños. Según el CEJA, el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, recién empezaremos a conocer o estar conociendo algo del modelo acusatorio a partir de los 15, 20 años. Ahí podremos echar una mirada atrás y decir qué es lo que debemos de cambiar, qué es lo que debemos de modificar en nuestro proceso penal. Que hay muchas cosas que hay que modificar, muchas cosas. Bien, entonces, volviendo, nos quedamos en el modelo del common law, modelo acusatorio del common law, y cómo ellos utilizan la declaración del investigado, y en el juicio también lo confrontan. Cuando declaran, utilizan el documento para confrontar al acusado. Inclusive, como se dijo, efectivamente presta juramento. Porque si él renuncia a su derecho a declarar, o sea, quiere declarar, va a declarar como testigo.
presencial, especialísimo de los hechos, y con juramento. ¿Y nosotros qué hacemos? No hay juramento para él. Y viene para mí, el modelo procesal penal peruano es un híbrido que ha creado y está creando y formando errores de concepción, como esto de que es un medio de prueba, es un medio de defensa. Son posiciones entendibles, comprensibles, pero yo creo que nuestro modelo debe ser transparente y sincero, directo. Y empezamos por lo siguiente. Cuando el investigado dice, voy a declarar, ha renunciado a su derecho de guardar silencio. ¿Y el sistema de qué le provee? De garantías para su declaración. De un defensor técnico de su elección, de un fiscal que lo entrevista y al final se suscribe una declaración. ¿Y qué pasa cuando llega el juicio y en el juicio dice, no voy a declarar, guardo silencio? Entonces, ¿para qué se normó su declaración privilegiada con todas las garantías? O sea, él se está burlando del sistema. Y lo que quiere el sistema es no aceptar burlas, porque eso es una burla. ¿Y cómo se supera la burla? Diciendo, no vas a declarar, se van a leer tus declaraciones, que han sido en su oportunidad dentro de la investigación, es parte del proceso penal, ¿no? Porque el proceso penal no solamente es el juicio. Si dio su declaración en la investigación preparatoria, eso vale. Y esta distorsión del entendimiento si de la declaración del acusado vale o no en el proceso ha creado una serie de interpretaciones y de concepciones, han problematizado más el punto precisamente por esa circunstancia que es un medio de prueba, que es un medio de defensa y demás. ¿Desde qué perspectiva? En pleno juicio oral se le pregunta al acusado, ¿va usted a declarar? Sí, voy a declarar. ¿Quién empieza primero? ¿El defensor o el fiscal? Unos dicen el fiscal, otros el defensor. ¿Quién debe ser? El defensor. ¿Pero por qué el defensor? Si es su patrocinado, el defensor le tendrá que hacer preguntas abiertas para que entregue información al tribunal. El fiscal va a hacer preguntas abiertas para que entregue información, si es su contrario. Quien debería hacer las preguntas es la defensa técnica, quien a través de preguntas abiertas logrará que la información que quiere dar el acusado las entregue al tribunal. ¿Y qué va a hacer el fiscal? Va a hacer contraexamen. Esa es su función. Ahora, entonces estamos en la dualidad, ¿quién empieza primero? Si es la defensa del acusado o el fiscal o la fiscalía. En mi posición es la defensa. Segundo, va a declarar. Y algunos jueces dicen, va a declarar, señor defensor, preguntas abiertas. Señor fiscal, preguntas abiertas. ¿Qué es esto? ¿Por qué preguntas abiertas? El fiscal tiene que hacer preguntas sugestivas, porque las preguntas sugestivas encarnan el principio de contradicción. El principio de contradicción se evidencia en el juicio a través del contraexamen. Y si hacen un contraexamen con preguntas abiertas, ¿qué es esto? Las preguntas sugestivas son de contraexamen. No pueden haber preguntas abiertas por las dos, por la defensa sí, pero no por la fiscalía. Pero sin embargo, estamos en esa segunda interpretación. Tercera interpretación. Señor defensor, preguntas abiertas, ya. Fiscalía,
ya, le voy a consentir preguntas sugestivas de contraexamen. Pero si el acusado no quiere declarar, guarda silencio, se da por no, su pregunta no se la va a atender. Se puede guardar silencio o no contestar su pregunta, señor fiscal, porque tiene derecho a guardar silencio. Otra interpretación. Entonces estamos en un dilema en los juicios respecto a las distintas posiciones que van tomando los jueces en la declaración del acusado. Otra, no pueden utilizar la declaración previa para contradicción. ¿Por qué no van a poder utilizar la declaración previa? Desde mi perspectiva se tiene que utilizar la declaración previa si es que hay contradicción. Más bien yo en mi línea no consiento de que se utilice la declaración previa para refrescar memoria, porque generalmente eso lo utiliza la defensa cuando no recuerda quién está declarando, y se supone que quien ha ofrecido a ese testigo debe de haberlo preparado. No puede estar ofreciendo la declaración previa para recordar o refrescar memoria, cuando se supone que previamente ya han analizado esa declaración previa para contestar. No se puede preparar al testigo y llevarlo al juicio, mejor dicho, no se puede llevar al juicio a un testigo y menos a la declaración del acusado sin prepararlo. Prepararlo para que diga lo que ha dicho previamente, no para que mienta. Porque si van a prepararlo para que mienta, la contraparte lo va a destrozar en el juicio seguramente, va a ser evidente todas sus mentiras o todas sus contradicciones. Ahora, ¿por qué no es un medio de defensa, un medio de prueba? O sea, lo de que va a declarar el acusado no vale, no se debe tomar en cuenta. ¿Y la defensa afirmativa? Cuando el acusado dice, y muchas veces en segunda instancia vemos esto, que al final cuando lo escuchamos al acusado dice, señor, esto es así, esta forma, nos explica cuál es la hipótesis del caso, que es distinta a la defensa. Y digo, pero todo eso que usted está diciendo, señor, está aquí en el juicio, ha presentado esos documentos. No, usted ha declarado en la investigación preparatoria, ¿no? ¿Y por qué no ha declarado? Mi defensor me dijo que guarde silencio, que no declare. Cuando lo que está diciendo, la información que está proporcionando es potente para su defensa. Pero por ese prurito de decir guarda silencio, se pierde, ya está, es condenado porque toda esa información que tiene no ha ingresado al juicio. Entonces, la defensa afirmativa o defensa positiva no vale tampoco. Si yo digo no he estado en la escena, ese día, a esa hora, he estado en Mollendo, en un proceso de alimentos que me ha hecho mi ex cónyuge. A las 9 de la mañana he estado en Mollendo atendiendo una diligencia en el juzgado civil sobre un proceso de alimentos. No he estado en el momento que han ingresado a robar el banco de crédito. Si estoy en esa posición, tengo que acreditar. Y si voy a guardar silencio, pienso que más bien esa defensa sería ineficaz, ineficiente. Ahora, el proceso de conformidad, el proceso de terminación anticipada, entonces no habría. Guardo silencio, que me prueben por lo que he hecho. Entonces, no habría proceso de conformidad, reconocimiento de hechos, no habría tampoco proceso de terminación anticipada. Ojo, en los procesos de conformidad o terminación anticipada no simplemente significa reconozco los hechos tal como están mencionados por la Fiscalía, sino que eso se sujeta a un control de legalidad que hace el juez. Porque muchas veces reconocen los hechos y no hay prueba. O reconocen hechos
que no son hechos que, o falta algún hecho que ingrese o forme parte de un elemento de tipo penal. Entonces sería una conducta típica. Yo estoy haciendo reconocer a mi patrocinado hechos de un delito que falta un elemento, en su construcción falta un elemento del tipo. Para eso tiene que intervenir el juez, para hacer un control de legalidad, porque no es un notario para dar cuenta y emitir sentencia. Inclusive tiene la facultad que, si de acuerdo al reconocimiento de hechos y demás, el juez en su sentencia puede absolver. No obstante que haya reconocido los hechos, la pena, la reparación civil, puede absolver. Ese es el control de legalidad que hace el juez, de hechos, norma y prueba, en la conformidad de la terminación anticipada. Esa es su obligación. Convenciones probatorias, tampoco entonces entraría en convenciones probatorias. Guardo silencio. Se tendría una posición totalmente pasiva, es decir, guardo silencio. No se podrían hacer convenciones probatorias. Pues la declaración del acusado vale. Y en muchas sentencias ustedes han visto que la declaración del acusado es utilizada como fundamento, sea de absolución o de condena. ¿Cuál es el ingrediente adicional a la declaración del acusado? Que lo que está diciendo sea corroborado con otros elementos de prueba. Entonces, en mi línea de interpretación, yo entiendo que la norma, al margen de... Soy muy cuestionador de las normas, que soy enemigo de decir así está la norma y hay que cumplir la norma. No, hay que interpretar la norma, porque nosotros no somos, como digo, capitanes paiva al pie de la letra. No, así dice la norma y hay que interpretar la norma. Y esa norma tiene su razón, tiene su fundamento. Y nace en el derecho del investigado de guardar silencio y de renunciar a su derecho de guardar silencio y declarar. Es su derecho, no es el derecho del Estado, es su derecho. Bien, hasta ahí, muchas gracias. Muy bien. Es innegable que en un supuesto de defensa positiva o defensa afirmativa, la defensa responsable debe proponer suficiente material probatorio a efecto de acreditar los hechos que ellos afirman. Es necesario y fundamental. Con eso estamos completamente de acuerdo. Con respecto a que si esta declaración del imputado prestada previamente en etapa de investigación preliminar o investigación preparatoria va a poder ser incorporada al juicio oral ante el silencio que guarda el imputado en este juicio oral, ahí sí tenemos discrepancia, con el debido respeto, con el doctor Fernán Fernández, en el sentido que, como menciona el doctor César, esta declaración prestada por el imputado en investigación preliminar o investigación preparatoria no constituye prueba en sí. En ese momento tan solo constituye un acto de investigación. Y como se ha mencionado, tan solo va a ser base a efecto de decidir a nivel fiscal emitir un pronunciamiento. Nada más. La prueba se genera y se gesta en el contradictorio, en el juicio oral público contradictorio. Es ahí donde se desarrolla la prueba. Otro cuestionamiento que también tenemos a considerar la declaración previa que pueda ser ingresada a juicio es el hecho que esta declaración previa no es prestada a un tercero que te lo compone el conflicto, no es prestada ante un tercero imparcial, sino que es prestada ante un fiscal que es una parte del proceso. Cosa distinta será que esta declaración sea prestada ante un juez en un juicio oral. Con respecto a que exista el derecho a mentir o el derecho del imputado a no conducirse con verdad, eso es cierto. No se puede concebir de que exista en nuestro sistema jurídico un derecho que pueda ser exigido por el imputado de esa manera. Tengo derecho a mentir, puedo decir lo que quiera. No, eso no es así. No debería admitirse.
No obstante que si se evidencia de que este imputado ha mentido, no podría conllevar en su defecto una agravación de la pena al momento de realizar la determinación judicial de la pena, porque sería un menoscabo a su derecho. Debemos entender también que si un imputado decide guardar silencio por principio de legalidad y está establecido en la norma, no puede existir ninguna consecuencia para ello. El hecho de que un imputado de un juicio solicite guardar silencio y que tenga una espada de Damocles en la garganta diciéndole: ojo que si no declaras tenemos tu declaración previa, como mencioné, no prestada ante un tercero imparcial, sino ante una parte procesal que es quien controla dicha declaración, por más de que exista un abogado defensor, se estaría coaccionando a efecto de que declare y vulneraría, desde nuestro punto de vista, no solo el mismo derecho a guardar silencio, sino el derecho a la no autoincriminación. Como lo señala muy bien el doctor Fernán, es cierto, existen las sentencias conformadas, existen las convenciones probatorias, pero en este caso, no solo en el caso de las sentencias conformadas, no solo basta la confesión del imputado, porque se va a tener que hacer una verificación de hecho, norma y prueba. El juez tiene como responsabilidad hacer esa verificación. Si no se hace esa verificación, llegar a juicio con ninguna prueba, por más de que el imputado acepte la responsabilidad, no podría dar lugar, y no se ha dado muchas veces, que a pesar de haber existido aceptación de las partes, aceptación del imputado con respecto a la comisión del hecho, aceptación con respecto a la pretensión punitiva, la pretensión penal y con respecto a la pretensión reparatoria, han llegado a absolver porque el hecho era o relativamente atípico o porque no existía prueba suficiente más allá de la propia confesión del imputado. Partiendo de ese argumento, llego a la consideración que no se podría condenar a un imputado sobre su propio dicho. Más allá de las diferencias y disquisiciones que existen entre si es medio de prueba o medio de defensa, llegar a establecer una sentencia. La Fiscalía no ha logrado probar que el imputado haya cometido el hecho, pero el imputado ha reconocido ese extremo. Por lo tanto, se establece la responsabilidad del imputado y se emite una sentencia condenatoria. Eso considero que vulneraría los derechos y garantías que tiene un imputado en juicio. Desde mi humilde punto de vista, creo que no soy dueño de la verdad y tan solo lo que estamos haciendo acá es tratar de compartir ciertas ideas a efecto que genere una reflexión y, muy probablemente, como lo ha dicho el doctor Fernán, temas de tesis. En ese sentido, me resisto a que se pueda considerar que la declaración de un imputado pueda ser fundamento para sentenciarlo. Su propia declaración, y únicamente su declaración. Cosa distinta es cuando el fiscal presenta otros tipos de medios probatorios que abonan esa tesis, y que ahí sí se correlaciona y guarda y da fuerza y va a dar peso a poder acreditar la pretensión punitiva del Ministerio Público. Pero la sola declaración del imputado considero que no podría constituir base suficiente para sentenciarlo. Punto también que se debe considerar es el referido a si un imputado que decide declarar en juicio puede ser contrainterrogado. En este extremo, si bien es cierto, como ha mencionado el doctor Fernán Fernández, existe una diferenciación entre lo que se debe entender por dispositivo y lo que se debe entender por norma. El dispositivo, lo que figura en el Código Procesal Penal, norma, el fundamento, principio precedente que fundamenta dicho dispositivo. Vayamos al dispositivo. El artículo 376, numeral 2, literal D, señala específicamente que para reglas de la declaración del imputado no están permitidas las preguntas que tengan respuesta superior. Y el contrainterrogatorio, es eminentemente desarrollado a través de preguntas sugeridas. Considera esta defensa que eso es atentatorio al principio de legalidad que establece este artículo que estoy mencionando, que es el 376. Entonces, si esa es una garantía que tiene el imputado, si ese es un mínimo que se debe cumplir, contrainterrogarlo
por parte de la Fiscalía cuando ha decidido declarar en juicio sería, en mi humilde opinión, atentatorio a su derecho de defensa. Bien, voy a complementar. El artículo 376 respecto de las reglas de la declaración del acusado es bastante claro, parece, respecto de la imposibilidad de utilizar preguntas sugestivas en un llamado contrainterrogatorio. Una interpretación interesante del dispositivo refería que la referencia al examen y que estas reglas serían aplicables solamente al examen del acusado, entendiendo esto como un interrogatorio directo, y que no se referían entonces estas reglas a un contraexamen. Estas reglas serían inaplicables a un contraexamen. Debemos complementar la interpretación de este artículo 376 sistemáticamente con el artículo 88, inciso 3 del Código Procesal, donde desvanece toda posibilidad de que exista un contraexamen a un imputado. Expresamente dice: en la etapa preparatoria lo harán directamente el fiscal y el abogado defensor. En el juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo. Más claro que eso, creo que no se puede. No existe entonces posibilidad de un contrainterrogatorio en juicio a un imputado. Prohibición expresa extraída del artículo 88.3 del Código Procesal Penal. Todas las partes interrogarán al acusado mediante un interrogatorio directo. No existe posibilidad de un contrainterrogatorio. Eso respecto a las preguntas sugestivas. Tenemos que rescatar el insumo procesal de nuestro sistema. El acusado tiene la posición de parte, es un sujeto procesal, no es un objeto, no es una fuente de prueba, más allá de la excepción referida a cuando es una fuente de prueba material como intervenciones corporales y demás. Pero no es fuente de prueba respecto de su versión. Es la información que brinda el imputado, es como la contestación de una demanda. La imputación de un hecho punible la asimilamos a una demanda, una pretensión. La contestación a esta demanda es lo que dice el imputado. Y lo que dice el imputado normalmente se va a materializar en su declaración. La posición del demandado, del imputado, del acusado, no podría ser un medio que pueda ser valorado en su contra. El proceso, el sistema del civil law, el romano germánico, el europeo continental, como queramos llamarlo, es pues basado en una teoría procesal. Si queremos, y probablemente, no lo sé, estemos caminando muy lentamente hacia un sistema acusatorio puro, hacia un proceso acusatorio puro, va a tener que pasar por cambios muy drásticos. Por ejemplo, tendremos que abandonar mucho las teorías dogmáticas, la dogmática penal, porque en el sistema del common law lo que importa son los hechos. Lo jurídico es secundario, menos importante. Por eso es que su sistema se basa en jurados. Y para abandonar la dogmática penal, que es una de las raíces más fuertes del sistema europeo continental, parece que debe pasar mucho tiempo. Respecto a las defensas afirmativas, claro está, y vuelvo, si la versión del imputado es como la contestación a esa imputación, la contestación a esa pretensión, que puede ser una tesis alterna, la no verificación de esta o la demostración de su falsedad daría como consecuencia la probanza de la pretensión. Es decir, en el ejemplo propuesto por el doctor, la imputación de la autoría de un robo en el BCP el día jueves a las 9 de la mañana, que se enfrenta a una tesis alterna
de un imputado que contesta a esa pretensión diciendo: yo no estuve en el lugar, estuve mollendo, atendiendo una diligencia por omisión a la asistencia familiar, y esta no es probada, o es más, desbaratada, se confirma que es falsa, esto conlleva a concluir que es responsable del robo en el BCP. Creo que no. Eso sería incurrir en una falacia. La falsedad de la posición defensiva jamás podría concluir en la veracidad de la pretensión punitiva. Entonces, volvemos al tema del objeto de prueba. ¿Qué se prueba en el proceso penal? Lo que se prueba, y por eso es que el Ministerio Público tiene la carga, lo que se prueba es la imputación del hecho punible. No se prueba la versión del imputado. El imputado intentará probar su versión o justamente para obtener la consecuencia jurídica de su pretensión defensiva, su pretensión libertaria. Eso intentará, pero su fracaso jamás puede conllevar a la victoria o el éxito de la pretensión punitiva. El éxito de la pretensión punitiva solo puede descansar en la suficiencia probatoria de responsabilidad del imputado, no tomando en cuenta su propia versión o intento de probanza de una tesis alterna. La distribución de la carga de la prueba, y para esto cito a Leo Rosenberg, uno de los más importantes tratadistas respecto de la carga de la prueba, dice: sí, el demandado, el imputado, el acusado, el opositor a una pretensión, tiene la posibilidad de afirmar algún hecho impeditivo de la consecuencia jurídica de la pretensión. La pretensión requiere o quiere la imposición de una sanción penal. El imputado podría esgrimir un hecho impeditivo de esa consecuencia jurídica, un hecho que impida que esa consecuencia jurídica se dé. Un error de tipo, un error de comprensión, demás. Si el imputado fracasa en la intención de probar ese hecho impeditivo, no tiene como consecuencia que se dé por probada la pretensión punitiva. Esa parece ser la lógica procesal referida a que el imputado no es un objeto de prueba, sino es un sujeto procesal que va a contestar, para decirlo en simplicidad, la imputación que se le hace. Si esa contestación debe ser sometida a contradictorio, a contrainterrogatorios, a evidenciar contradicción con situaciones previas, entonces también podríamos sentarnos los fiscales a ser interrogados, porque somos los pretensores. Estamos también presentando una versión de los hechos. El imputado está presentando otra, para generar la contradicción y recién llamar a esto una relación jurídica procesal, un proceso. Las dos únicas posibilidades de valorar en una sentencia la información obtenida en una investigación preparatoria son la prueba preconstituida y la prueba anticipada. Ninguna de las dos podría ser, en ninguna encaja la declaración del imputado. Ahora, como último de los puntos, quiero tocar el tema que decía el doctor Fernán. Si el imputado renuncia a su derecho de declarar en la investigación y brinda una declaración con todas las garantías, con abogado defensor y procurando que no se le hagan preguntas capciosas, sugestivas y demás, él no puede retractarse de esa renuncia, de ese derecho a guardar silencio en juicio. No podría decir: retomo la decisión de ejercitar mi derecho a guardar silencio, a no declarar, y que esa decisión del ejercicio de un derecho no le conlleve consecuencias negativas. Sí, y pongo el ejemplo. Es que es un tema bastante espinoso cuando hablamos del imputado. Pero si hablamos de aquellas personas que tienen la facultad de abstenerse a declarar, un pariente directo, el esposo, por ejemplo, que tampoco tiene por eso
la imposición de un juramento o promesa de honor. ¿Qué pasa si brinda declaración en la etapa de investigación y luego cuando lo llevan como testigo en juicio oral decide hacer uso de su facultad de abstenerse de declarar? Porque el acusado es su cónyuge. Tampoco se le permitirá. Si al testigo se le permite, con mucha más razón al imputado. El derecho de retractarse de esa decisión creo que es mucho más claro para el imputado. Es más, si nosotros verificamos el artículo 378, inciso 2, referido a las reglas del interrogatorio, examen de testigos, dice claramente en la parte final del inciso 2 de este artículo que no se puede leer la declaración de un testigo interrogado antes de la audiencia cuando hace uso de su derecho a negar el testimonio en el juicio. ¿Cómo entendemos esto? Es decir, un testigo sentado en juicio, en aplicación de esta regla del desarrollo de su interrogatorio, podría negar lo que declaró antes, entonces no se puede dar lectura a sus declaraciones previas. Eso es lo que diría claramente el articulado señalado. Si existe esto entonces a favor de los testigos, a favor de las personas dispensadas o facultadas a declarar respecto de parientes directos, ¿cómo no podría respetarse ese derecho de retractación para un imputado? Si entendemos que tiene la calidad de sujeto procesal, de contestación de una imputación de un hecho punible. En ese sentido me reafirmo y considero que no es posible valorar la declaración del imputado, mucho menos en su contra y aún como indicio de mala justificación o coartada. Algunos colegas probablemente disientan de mi posición porque yo ocupo el cargo de pretensor penal, de fiscal, y muy probablemente es mucho más sencillo tratar de utilizar y valernos de la declaración de un imputado para lograr una condena, hacerlo ver como mentiroso para que esto cree convicción en el juez de que la pretensión punitiva es real y suficientemente probada. Pero considero que en respeto de garantías y de las reglas del proceso no podría sostenerse esa lógica. Por eso es que no, para mi posición, no es posible valorar la declaración del imputado, mucho menos en su contra, aun si se demostrare que la versión prestada fuera falsa. Gracias. Bien. En principio debemos de tener en cuenta lo siguiente. En un juicio, la decisión final se construye a través de información. O sea, todos y cada uno de nosotros tomamos decisiones, todos los días, a cada momento, pero en base a información. En un proceso judicial, sea penal, civil, laboral, constitucional, lo que fuese, se toman decisiones judiciales en base a la información que se proporciona. Si la información es abundante, de alta calidad, seguramente la decisión va a ser, creo, justa. Porque mientras no hay información, la decisión también va a adolecer de ese elemento importantísimo y será eventualmente injusto. Entonces, la declaración del testigo, del acusado, las pericias, las fotografías, los planos, las evidencias materiales que no sabemos usar ni las usamos, y cuánto desearía yo que las utilicen, pero muchas veces no las utilizan. Es información. La declaración del acusado, nadie dice acá que la declaración del acusado se sancione, ¿no? Sería una decisión totalmente arbitraria.
o con la decisión de la víctima se sancione, ¿no? se condene. Sería una decisión totalmente arbitraria. Como en un caso, paréntesis para poner un ejemplo. En un caso, los agraviados cuestionaban la decisión, que si la agraviada, ellos eran familiares, había dicho tal y como son las cosas, ¿por qué no se le creyó? Que con esa declaración debería de haberse emitido una sentencia condenatoria y los jueces estaban equivocados. Entonces se les dijo, muy bien, en base a esa declaración de la víctima, que son sus familiares, muy bien, vamos a condenarlo a este señor a 10 años, inmediatamente al penal. Pero ojo, mañana un familiar de ese condenado va a denunciarlo a usted y lo va a procesar también por igual, por robo. Y con esa declaración usted también se va a ir adentro, 10 años. Y así vamos a estar, con la sola declaración del agraviado en su posición que corresponda, toda la familia, las dos familias van a estar en el penal. ¿Está bien? Por supuesto que no. Entonces, la sola declaración del acusado o la sola declaración de la víctima no puede ser pues soporte de una condena. ¿Qué se necesita? Otros elementos. Ya sabemos nosotros qué es lo que dice el acuerdo plenario, qué es lo que dice la doctrina de la teoría del proceso, en la declaración del testigo único. Increíbilidad subjetiva, primer elemento. O sea, que no haya otros antecedentes que este que está declarando está haciéndolo por rencor, por odio, como pasa. De pronto la agraviada denuncia al padre por violación. Y después, cuando le dan 30 años, va al juicio en la segunda instancia y dice: eso lo hicimos porque mi madre y yo lo vimos a mi padre que estaba con la querida en tal sitio y no queríamos que se aparte de nosotros, y no pensábamos que 30 años iba a ser, queríamos simplemente que lo golpeen en la policía. Entonces, increíbilidad subjetiva, primer elemento. O sea, si no hay hechos antecedentes que den cuenta que esta declaración es por odio, rencor. Segundo, persistencia en la incriminación, y ahí tengo mi cuestionamiento, porque este acuerdo plenario que da cuenta de eso es el proceso antiguo, donde le declaraba la víctima en la policía, declaraba en el juzgado y después declaraba en el juicio. Pero hay que tomar con pinzas ese segundo elemento. Y tercero, hechos periféricos que corroboren esa versión. O sea, otros elementos de prueba que sustenten, nutran esa declaración, que lo que está diciendo efectivamente sea certero, sea afirmativo, sea acreditado. Entonces nadie acá creo que puede sostener que con la declaración solo del acusado, condenado, o de la víctima, condenado. No es así. Debemos entender que la declaración del acusado, la declaración del agraviado y todas las pericias, los planos, las fotografías, las evidencias, todo ello, ¿qué cosa es? Información. ¿Para quién? Para el juez. ¿Para qué? Para que tome una decisión justa, acertada, pero sustentada en esa información. Segundo punto. La declaración previa del acusado no es un medio de prueba porque no se ha postulado, no ha pasado la etapa de admisión en la etapa intermedia, en consecuencia para el juicio no ha cumplido pues con el procedimiento. Pero en el juicio no hay nueva prueba, que no ha cumplido con la etapa de postulación, de admisión y demás. No hay prueba extemporánea o prueba excepcional, no hay prueba de oficio. ¿Acaso cumplen las etapas? Simplemente es que
eso de esa denominación de prueba, ¿qué cosa es? ¿Dónde debe de estar calificada? En el concepto de información. Información para la decisión. O sea, todas, sea elemento de prueba, sea medio de prueba y en el juicio prueba, ¿para qué sirve? Para tomar decisiones. Es información que sirve para tomar decisiones. En la investigación preparatoria, los elementos de investigación o los elementos de prueba, ¿para qué sirven? Para que el fiscal tome una decisión. ¿Qué decisión? Sobre C o acusa. En la etapa intermedia, todos los medios de prueba que se postulan, ¿para qué son? Para que ese juez de investigación preparatoria de la etapa intermedia diga si son pertinentes, útiles para el juicio. Y no pues ofrecieron 20 documentos al juicio, 30 testigos al juicio. No es así. Tienen que hacer y cumplir con esa etapa de saneamiento. La etapa intermedia es una etapa de filtro. Y en el juicio, todo aquello que transcurre en el juicio, que es la prueba, inclusive ese concepto de prueba preconstituida que tienen los informes de Contraloría, ¿no? La ley dice que es prueba preconstituida el informe de la Contraloría. No para ellos, pero para mí no es prueba. Prueba es la del juicio. Y que venga acá el jefe de la comisión de control a sustentar ese informe y que se someta a la contradicción. Y a partir de ahí será prueba para mí. Entonces, lo que dice la ley está preconstituida, eso está al margen de lo que es prueba, verdaderamente entendida así, en el juicio. Otro punto más. El Código Procesal Penal tiene muchas omisiones, muchos errores, hay conflictos en las mismas normas. Eso es evidente. Por ejemplo, el gran conflicto que hemos tenido nosotros con la libertad anticipada. Está la libertad anticipada, pero parece que un sastre ha cortado los siguientes artículos de la libertad anticipada. Por eso es que cuando se revocaba la suspensión de pena, en caso de omisión de asistencia familiar, ingresaban al penal y al día siguiente presentaban la libertad anticipada, habiendo pagado el monto total de la reparación civil. Y claro, cuando uno va al Código Procesal Penal, libertad anticipada, ahí está la libertad anticipada, pero no está el procedimiento. Entonces, ¿qué cosa es la libertad anticipada? Es un beneficio penitenciario. Y empezaron por los jueces, sobre todo en el norte, a dar libertad anticipada. Y aquí a algunos se le escapó y dio libertad anticipada. Y se dijo al final, nosotros dijimos acá y después en acuerdo plenario y en sentencias casatorias vinculantes, que la libertad anticipada es un adelantamiento de pena que no está regulado. Y todo beneficio penitenciario tiene que estar regulado. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Para qué se va a dar? ¿Cuáles van a ser las reglas de conducta? En fin. Y el criterio de los jueces en el norte, un momentito, por libertad anticipada, pues para los delitos menores, solo peligro común, solo omisión de asistencia porque se le revocó la pena, no pagó la reparación civil, un momentito, entonces también darle libertad anticipada pues a un terrorista. ¿Pero por qué? Igual razón, igual derecho. ¿Tú cuál es el criterio de que solamente es para los delitos menores? ¿De dónde salió eso? Es tu criterio. Entonces el mío puede ser, yo también le doy libertad anticipada a violadores, robo agravado, lo que sea. No es así. Entonces, ¿qué hacemos cuando el Código Procesal Penal tiene defectos normativos? Tenemos que interpretar. ¿Y tenemos que interpretar a la luz de qué? Título preliminar. A mí no me gusta hablar mucho de normas, que el artículo 900, el 400, ¿no? Porque no me acuerdo los artículos, salvo algunos. Entonces me acuerdo, por ejemplo, del artículo 10, el título preliminar. ¿Qué dice? Que las normas de este Código Procesal Penal deben de ser interpretadas, analizadas a la luz de la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Y el artículo que no me acuerdo. Todo ciudadano tiene derecho a un juicio público, oral y contradictorio. Y en el contraexamen se evidencia la contradicción. Es
contradicción al contraexamen. Entonces, cuando me vienen a decir a mí preguntas abiertas los dos, estás afectando el contradictorio. Y es para mí causal de nulidad. Y desde ya, si esa es una causal de nulidad, que venga a mi sala, yo desde el saque para mí nulo. Salvo que haya otra nulidad, ¿no? Por supuesto, porque ahí hay otros principios que hay que preservar. El principio de conservación de los actos procesales, ¿no? Entonces hay que analizar. La nulidad se declara, como dicen los americanos, en la totalidad de las circunstancias, y como decimos nosotros, viendo el principio de trascendencia. Entonces vamos, el 370, doctor, ¿no? A ver, acá tengo un articulito que parece que me lo han enviado como salvavidas, pero acá le voy a leer, ¿no? Y agradezco, bueno, no sé, pero que lo he escrito, parece que me ha leído la mente. Dice: tampoco es cierto que se vulnere la legalidad procesal al permitir el contraexamen del imputado a través de preguntas sugestivas, pues al contrario, el texto expreso del artículo 376.2 del Código Procesal Penal restringe la prohibición de preguntas sugestivas al examen del acusado. Si a alguien le parece ambigua la redacción del artículo 376.2, debería dirimir la interpretación en base al principio de contradicción y no a consideraciones que más bien lo limitan. Nótese al respecto, ¿sí?, que el artículo 170.6 del Código Procesal Penal también prohibía, con redacción idéntica al artículo 376.2 del Código Procesal Penal, las preguntas sugestivas en el interrogatorio de los testigos. Pero a ningún juez ni a nadie se le ocurrió interpretar que en el contraexamen también estaban prohibidas ese tipo de preguntas. Durante muchos años, hasta que se modificara el artículo 170.6, se permitió, sin norma expresa, las preguntas sugestivas en el contraexamen de los testigos y peritos. Por cierto, respecto a estos últimos, la norma procesal aún sigue sin decir nada expreso. En el año 2013 se modifica la norma procesal y en el artículo 170.6 se hace una adición, o sea, en la declaración de los testigos. Ahora se dice que las preguntas sugestivas están prohibidas en el interrogatorio de los testigos, salvo en el contrainterrogatorio. Sin embargo, el artículo 376.2 se quedó como está. Entonces, hay ausencias en nuestro código que poco a poco hay que cubrirlas. Hay normas contradictorias con un juicio contradictorio que hay que ir mejorando en el campo. Y en este ítem, por ejemplo, en un artículo del Juris Omnes, que es la revista de la Corte, ahí más o menos he dado cuenta de, no sé si son unas 15 modificaciones legislativas en el Código Procesal Penal y 2 de orden constitucional. ¿Cuál es la de orden constitucional, por ejemplo? Aquella que dice: las resoluciones judiciales tienen que ser motivadas y escritas. Y esa última parte de escritas nos ocasiona a nosotros un tremendo problema. En un régimen de audiencias donde se privilegia la oralidad, nuestra decisión como jueces oral no vale oral. ¿Por qué? Porque cuando se dispone un internamiento tenemos que estar transcribiendo toda la resolución, a veces de 2, 3, 4 hojas, para enviarla al penal, por ejemplo, porque ellos solamente quieren la resolución escrita y firmada por el juez. Por mí, ahí está el audio, si quieren me escuchan 24 horas o 48 horas, lo que he dicho. Pero hay una corriente de jueces que piensan y dicen: no, capitán Pairo, ¿qué dice la Constitución? Resoluciones judiciales motivadas y escritas, tienen que hacer por escrito. Y no
interpretan la Constitución en sentido progresivo, histórico. ¿Qué quiere la Constitución? La Constitución quiere, en ese artículo en concreto, que los jueces motiven. Eso es lo que quiere, que den razones. ¿Por qué sí, por qué no? Pero que fundamenten. Lo escrito es un tema de registro. ¿Ve? Por ejemplo, ahí necesitamos una modificación constitucional. En vez de las modificaciones que ha planteado nuestro presidente, creo que mejor hubiera concentrado en muchas propuestas de modificaciones constitucionales que nosotros queremos y ansiamos para efecto que este modelo, que está en transición, mejore. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias.